lo que quiero decir, lo que quiero decir es el versículo 50 hasta el 54 por ahora, ¿no? Dice así la palabra: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero Hermano cierto Alan, joven, qué pena, ¿aló? hermano. Repite por favor la cita. Repite por favor la cita, hermano Alan. Marcos capítulo 14, versículo 50. Gracias. Vamos a leer hasta el 54. Dice, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Versículo 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Hasta ahora, la lectura, que el Señor nos va a entender algo más acerca de Pedro en estos momentos. Vamos a orar un momentico. Padre, te alabamos por tu palabra, por el privilegio de anunciarlo en esta manera. También te alabamos por el Espíritu Santo, a quien queremos que esté aplicando la palabra a nuestros corazones, que tú me ayudes en explicar algo que está en mi corazón, y oramos para la bendición de la asamblea allá en Calarcá, dándote gracias por el privilegio que me has dado de comunicarme con ellos en esta manera. Te alabamos quedándonos contigo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos algo muy importante en cuanto a Pedro, ¿no? Eh, Cuando dice que todos los discípulos le oyeron, huyeron al Señor, eh, luego dice, pero Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. El Evangelio de Juan también nos da a entender que Juan era otro discípulo que también por fin siguieron al Señor, y él habló a favor de Pedro para que él entrara eh, al patio del sumo sacerdote, donde los eh, alguaciles, soldados habían prendido un fuego, ¿cierto? Porque estaba haciendo mucho frío. Entonces, todos los discípulos dejándole huyeron, pero Pedro le siguió de lejos. Y a veces nosotros estamos siguiéndole al Señor, pero de lejos, ¿no? Eh, no estamos muy bien en comunión con Él. Claro que estamos yendo a los cultos, estamos leyendo algo de la palabra, tal vez de vez en cuando, pero qué bueno cuando podemos estar siguiéndole al Señor de cerca, ¿cierto? Y no de lejos. A veces todos nosotros tenemos momentos cuando estamos un poquito lejos de la comunión con el Señor, tal vez por ocupaciones en otras cosas, y, y tal vez porque
estamos un poquito cansados o con alguna enfermedad, estamos fijándonos en problemas y dificultades, pero qué bueno que podamos seguirle cerca, ¿no? La necesidad de la oración diario, la necesidad de la lectura de la palabra, algo cada día para meditar en esas cosas. Y, y por eso los salmos también son una ayuda para nosotros en estas cosas. Eh, pero estamos siguiéndole al Señor y eso es muy importante porque indica un verdadero discípulo, ¿no? Un discípulo es uno que está siguiéndole al Señor para aprender de Él. Y todos los días tenemos que aprender cómo seguirle, ¿cierto? Porque tenemos los tres enemigos, la carne, el mundo y el maligno. Pero podemos vencer, podemos, pero nosotros tenemos que mantener la comunión con el Señor. Tenemos que confesar el pecado inmediatamente que nos demos cuenta de que habíamos pecado, ¿cierto? Sea un pensamiento malo, una palabra mal hecha, mal dicho, algo así, o una práctica que sabemos que no agrada al Señor, pero no podemos quitarlo. Ojalá que podamos reconocer la importancia de no seguir lejos, seguirle al Señor, pero no lejos. La situación para Pedro era muy duro, no hay lugar a dudas que Pedro amaba al Señor. ¿Eh? Y también Pedro, como sabemos, era un hombre tenía mucha confianza en sí mismo, ¿cierto? Y esta puede ser un obstáculo para nosotros, porque el Señor había dicho a él acerca de lo que Pedro iba a hacer, y Pedro lo negó, ¿cierto? Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cómo respondió Pedro? Él le dijo: Señor, después estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Entonces, Pedro tenía mucha confianza en sí mismo. Era algo orgulloso, alguna dificultad que él tenía con su mismo carácter, ¿cierto? Pero Dios le ayudó y Pedro llegó a ser un gran predicador para el Señor. Ojalá que nosotros podamos reconocer esas cosas de nuestro carácter que impide las cosas de Dios y reconocerlos. Y sabemos que, como en el caso de Pedro, ¿no? Es interesante, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, a todos los discípulos, pero yo he rogado por ti, algo personal, y podemos estar seguros que el Señor está orando por cada uno de los discípulos personalmente. Él conoce nuestra condición
la lucha que tenemos con nosotros mismos, nuestro carácter y todo eso, pero el Señor está moldeándonos para la honra y la gloria de Él. Entonces, relacionado con eso, también estoy pensando en lo que dice en el libro de los Hebreos, capítulo 11, recordando que Pedro estaba siguiendo de lejos. Y vamos a ver aquí en Hebreos 11, versículo 13, después de hablar de varios de los patriarcas, ¿cierto? Empieza con Abel, con Enoc, con Noé, con Abraham, con Sara. Y luego dice versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muy interesante eso, ¿no? Haciendo una comparación con Pedro. Pedro estaba siguiendo lejos, lejos siguiéndole, ¿no? Muy ocupado, preocupado por la situación, pero no estaba dispuesto todavía de identificarse con el Señor Jesús. Estaba protegiéndose a sí mismo hasta negándole al Señor para evitar posiblemente la muerte que le dio miedo, ¿no? Pero aquí encontramos esos patriarcas en una situación sumamente difícil también, ¿no? Pero dice, conforme a la fe, murieron todos esos sin haber recibido lo prometido. Dios había prometido a esas personas y especialmente a Abraham y a Sara una descendencia, ¿cierto? Como las estrellas del cielo en número, como el polvo de la tierra, pero murieron sin ver eso en efecto, pero tenían la fe bien puesta en el Señor Jesucristo, confiando en las promesas. Y aunque no vieron el cumplimiento de las promesas, ellos murieron con esa seguridad. Y nosotros también, hermanos, estamos viendo las cosas que están volviéndose más difícil en el mundo. Estamos en el tiempo ya de mucha propaganda en cuanto a las elecciones. Nosotros, hermanos, es muy difícil para nosotros. ¿Quién sería bueno para gobernar a Colombia por otros 4 años? Podemos confiar en el Señor y dejar todo con Él, hermanos. Mejor tal vez no tratar de votar, pero orar por la persona que Dios tiene programado para ser presidente de Colombia. Vemos en la escritura cómo Él utilizó personas que eran seguidores de otros dioses. Algo impresionante, pero Dios los utilizó para el cumplimiento de su promesa. ¿Ve? Y aún cuando el Señor Jesucristo nació, ese Herodes, ¿cierto? Encontró como, como líder de los romanos, pero Dios utilizó a él para pedir un censo para que José y María tenían que estar en Belén, de acuerdo con la promesa 700 años antes que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces nosotros, como esos
personas de fe mencionados en Hebreos capítulo 11, conforme a la fe, no tiraron la toalla a pesar de las circunstancias difíciles. Fallaron en algunas cosas, pero bien. Y aún entre ese grupo encontramos a Enoch, ¿cierto? Que agradó a Dios y no murió, pero estaba confiando, ejerciendo su fe hasta el momento que Dios le llevó al cielo para, para, para que pudiera seguir viviendo allá después. Algo maravilloso, ¿no? Pero los demás murieron, pero murieron en fe, confiando en el Señor. No habían recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Y no solo estamos mirando de lejos, hermanos. La promesa del Señor acerca de su venida para raptar la iglesia antes del comienzo de la tribulación. Algunos dicen que estamos en la primera parte de la tribulación. No creo. Veo que la venida del Señor para raptar a su iglesia es algo muy especial. Es algo que va a acontecer, creo, en secreto, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor va a cumplir su promesa a los discípulos que tenemos primeramente en Juan capítulo 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y también cuando el Señor estaba orando antes de ir a la cruz, su oración como el gran sumo sacerdote, ¿no? Y él estaba diciendo esas palabras en Juan capítulo 17. Padre, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor aquí expresa su deseo para tener toda la iglesia alrededor de Él. Poco a poco los creyentes han ido, ¿cierto? A través de los siglos, desde el día de Pentecostés, pero todavía hay muchos más. Y la promesa del Señor es para venir al aire, para raptar a todo creyente verdadero, nacido de nuevo, que está como hijo verdadero de Dios. ¿Y cómo demostramos eso? Si estamos siguiendo de lejos, vamos a rectificar eso y vamos a mirar desde lejos, ¿cierto? Esas promesas para seguir adelante, mirando de lejos, pero creyéndolo y saludándolo y confesando que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tenemos que dejar todo muy pronto y pienso que está muy cerca. Si alguien me escucha que no ha recibido a Cristo todavía como Señor y Salvador, para ser convertidos de veras, para querer obedecer la palabra de Dios, hágalo, porque el tiempo está muy corto ya. Que el Señor nos ayude, hermano, en todo eso. Pienso en la lucha que tenemos a diario. No es fácil. Hay muchas cosas del mundo. Y ahí estaba Pedro, ¿cierto? Durante unas horas
calentándose alrededor de un fuego prendido por los enemigos del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en medio de mucha gente enemiga del Señor Jesucristo que no quiere oír la palabra, no quiere ponerlo por obra, pero aquí estamos. No somos del mundo. Ojalá que podamos hacer eso, recordar eso. Y que no estemos amando al mundo. Dice la palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, dice la palabra claramente, que el amor del Padre no está en él, ¿cierto? Y ojalá que esas cosas toquen nuestros corazones. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero somos enviados al mundo para compartir ese mensaje. Y aunque está rechazado por muchos, hay algunos que están escuchando y respondiendo y están dispuestos de obedecer. Ojalá que estemos pensando a no seguir como Pedro lejos, pero con los patriarcas que estaban eh, siguiendo las promesas del Señor y mirando desde lejos, creyendo, mm, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Que el Señor bendiga la lectura a ustedes, hermanos. Gracias por escuchar. Perdone la inconveniencia en el comienzo. Espero que han podido captar algo. No veo a nadie, no escucho a nadie, pero aquí estoy hablando. Cuéntame si no hay nada y tengo que mandarlo, eh, eh, volverlo a escribir y mandarlo. Que el Señor les bendiga. Seguimos con ustedes.